¿Cuántas gracias, Señor Dios y Padre Celestial, tenemos que darte porque hasta aquí nos has ayudado? Porque es tu mano de poder y porque eres tú quien nos sustenta con tu diestra de justicia. Padre, en esta hora te pedimos que seas tú trayendo sabiduría y entendimiento a nuestro corazón para aprender un poco más de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pluma, papel, lápiz y una actitud enseñable es lo que vamos a necesitar el día de hoy para aprender un poco más acerca de nuestro Señor. Semana número 11, Filipenses, capítulo 4, versos 21 al 23. Salutaciones finales. La Escritura nos dice: saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Todos los santos os saludan, y especialmente los de la casa de César. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Ahora Pablo se dispone finalmente a despedirse. Vamos a verlo. Filipenses 4:21. Saludad a todos los santos en Cristo Jesús. Los hermanos que están conmigo os saludan. Esos hermanos que están conmigo, pues está hablando de aquellos que formaban parte de su ministerio, de su servicio ministerial. Y ellos son los que se unen a estos saludos finales de Pablo. Pero Pablo llama santos, porque dice saludad a todos los santos en Cristo, llama santos a todos los que hemos sido llamados a pertenecer a la familia de Dios. De manera que, así como en la iglesia romana se le llama a San Pedro o a San Juan santos, ¿no?, a los apóstoles, San Pedro, San Juan, de la misma manera el día de hoy podríamos hablar de San Hermano o Santa Sofía. Pues se nos llama santos no porque ya no pequemos o seamos perfectos en santidad, sino por la condición adquirida en Cristo de ser apartados para Él. No porque somos perfectos. Pero ¿sabías que tenemos un llamado a la perfección? Algo que yo sé que les va a encantar a los perfeccionistas. Pero la Escritura declara en Mateo 5:48. Sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Pero ese perfecto, del cual nos habla la Escritura, no significa solo sin errores, como solemos interpretarlo, sino que nos habla de buscar estar completos, sin que ninguna cosa nos falte. El mejor ejemplo lo tenemos en el nacimiento de un niño. Sabemos que es perfecto aun cuando no camina, no habla, no interactúa con nosotros, pero lo decimos porque nació completo, 2 brazos, 2 piernitas, 2 ojos, 2 orejas, una nariz, una boca, en fin. Y de la misma manera podemos aplicar este perfecto. Fuimos llamados, ¿verdad?, a ser perfectos, pero lo primero a lo que fuimos llamados es a tener una relación perfecta. Somos perfectos gracias a nuestra eterna unión con Cristo. Subráyelo en su mente, por favor. Somos perfectos gracias ¿a qué? A nuestra eterna unión con Cristo. Es decir, en el momento en que le entregamos nuestras vidas, no solamente fuimos hechos, no solamente fuimos declarados hijos de Dios, sino que también fuimos declarados no culpables, como si nunca hubiéramos pecado. Obviamente no por lo que hicimos o dejamos de hacer, sino por la vida perfecta de Cristo que nos es imputada. Y en la cruz Él tomó nuestra imperfecta vida, la cual se le imputó y pagó por ella. Es decir, fue un cambio el que hicimos, su vida por la nuestra, literal. Él nos dio su vida perfecta, la cual se nos imputa, y nosotros le dimos toda nuestra vida imperfecta y llena de errores y pecados, y se le imputó. Por eso murió el justo por los injustos, para pagar por nuestros pecados. Esta perfección es absoluta e invariable, y es lo que nos garantiza que un día seremos completamente perfectos, con cuerpos glorificados y todo. Ahora vamos a ver una escritura. Hebreos capítulo 10, verso 12, pongamos mucha atención. Pero Jesucristo le ofreció a Dios un solo sacrificio para siempre, uno solo para siempre. Y así nos perdonó nuestros pecados, todos nuestros pecados. Luego se sentó a la derecha del trono de Dios, y ahí estará esperando hasta que Dios derrote a sus enemigos. Porque con un solo sacrificio Jesucristo hizo que Dios hiciera perfectos a todos los que eligió para ser parte de su pueblo.
Nosotros que hemos sido elegidos por Dios para formar parte de su pueblo, Dios nos hizo perfectos, a tener una relación perfecta, ¿verdad? ¿Por qué? Pues gracias a esa relación perfecta con Cristo es que somos perfectos. Somos perfectos. En segundo lugar, somos llamados a tener un progreso perfecto. Si hay algo que distingue a los que somos hijos de Dios, es que gracias a la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas, siempre vamos creciendo. Es decir, vamos conociéndolo mejor a través de su palabra, nos vamos relacionando mejor a través de la oración y finalmente vamos obedeciendo a sus mandamientos. Es un hecho que no todos crecemos igual, porque eso dependerá de la dedicación, del tiempo y la disciplina con que cada uno le dediquemos. Pero lo que es un hecho es que todos vamos creciendo hacia la perfección, es decir, a la estatura y medida de ese varón perfecto que es Cristo. Ahora, fíjate cómo lo dice Filipenses 3:12. Con esto no quiero decir que yo haya logrado ya hacer todo lo que les he dicho, ni tampoco que ya sea yo perfecto. Es decir, Pablo nos está diciendo que él todavía no alcanza esa perfección. Dice, pero sí puedo decir que sigo adelante, es decir, todavía no lo alcanzó, pero la obra sigue en mí, luchando por alcanzar esa meta. Pues para eso me salvó Jesucristo. ¿Para qué nos salvó el Señor? Pues para que alcanzáramos esa perfección. Es decir, estamos teniendo un progreso perfecto en Él. Seguimos adelante, seguimos luchando por alcanzar esa meta. Y eso no quiere decir que conforme vamos haciendo más obras buenas, más vamos siendo perfeccionados. No, sino que conforme vamos siendo perfeccionados es que vamos haciendo esas buenas obras. Esas buenas obras que fueron preparadas para que camináramos en ellas desde antes de la fundación del mundo. ¿Dónde lo leemos? Efesios 2:10 dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviéramos en ellas. ¿Okay? Fueron preparadas para nosotros, pero esas buenas obras fueron preparadas como el resultado de la obra, del trabajo del Espíritu Santo en nuestras vidas y en nuestros corazones. ¿Ok? Así que, en segundo lugar, tenemos un llamado a tener un progreso perfecto. Pero en tercer lugar, tenemos un llamado a alcanzar la perfección total. Y eso es algo que sucederá, tiempo futuro, cuando Cristo vuelva por nosotros y suene la trompeta final y los muertos en Cristo resuciten primero y después nosotros, los que hayamos quedado, seremos arrebatados y transformados en el aire para tener nuestro encuentro con Él. Será cuando seremos glorificados y hechos completamente perfectos. Pablo también nos habló de esto en esta carta de Filipenses. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya. Será nuestro cuerpo transformado y esta humillación nuestra será transformada en gloria, porque tendremos un cuerpo glorificado, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Todo esto se debe al poder de Dios. Algo que debe quedarnos claro, ya que estamos hablando de este tema, es que de ninguna manera podemos perfeccionarnos a nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nuestra naturaleza caída no nos lo permite. Nos estorba de tal manera que no podemos alcanzar esa perfección. Esa es la razón por la que el Señor, cuando nos glorifique, cambiará por completo esta nuestra naturaleza y sin estorbo alguno podremos ser semejantes a Él. Lo que es un hecho es que todos nos encontramos en ese proceso de perfección y que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Así que no desmayemos, sabiendo que cada día nuestra redención está más cerca. ¿Ok? Muy bien. Verso 22. Todos los santos os saludan y especialmente los de la casa de César. Y a través de esta despedida, Pablo nos deja ver
que su trabajo en la obra era imparable. No importaba en dónde estuviera, predicaba a Cristo. Podía hacerlo a bordo de un barco, en una aldea, en la ciudad y en la cárcel. No importa. Pero Cristo era predicado y su mensaje era escuchado de tal manera que ya había alcanzado a familiares de César, que en ese entonces eran familia de Nerón, junto con soldados, magistrados y sirvientes. Lo que de manera inevitable hace que te pregunte, ¿predicas a Cristo en donde quiera que estás? Pregúntate, ¿predicas a Cristo en donde quiera que estás? Porque no necesitas pertenecer a un grupo de evangelismo para hacerlo, ¿ok? Tampoco dependes de si el pastor o algún hermano lo cita en algún lugar para hacerlo. Puedes predicar a Cristo ahí en donde estás. En tu trabajo, en la escuela, en el deportivo, en el club, en el gimnasio, en el transporte, en la calle, en el mercado, en donde sea. Con propios o extraños. De manera oral o repartiendo trípticos. No importa cuál sea la manera o forma en que lo hagas, pero hazlo. Pablo nos da ejemplo. Por eso nos dice que los de casa de César mandan saludos. Es decir, su trabajo, a través de los años que lleva preso, ha rendido fruto y hay muchos que se han convertido al Evangelio. Él está encadenado, pero el mensaje de Cristo es libre y lo está compartiendo. Vamos a ver el siguiente comentario. Había muchos cristianos en Roma. Algunos incluso estaban en el palacio del César. Tal vez Pablo, mientras esperaba el juicio, convirtió a algunos romanos del servicio civil. Pablo envió saludos de estos cristianos a los creyentes en Filipos. El evangelio se había difundido en todos los estratos de la sociedad, uniendo gente que no tenía otro vínculo más que Cristo. Los cristianos romanos y filipenses eran hermanos gracias a la unidad en Cristo. Hoy también los creyentes están unidos pese a las barreras culturales, económicas y sociales, ya que todos los creyentes son nuestros hermanos y hermanas en Cristo. Vivamos como la verdadera familia de Dios. Ahora, pensemos por un momento en esto que nos dice el comentario. Todos los creyentes deberíamos estar unidos a pesar de los diferentes que somos, de las diferencias económicas y sociales que haya entre nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Que sin importar si tenemos o no dinero, si tenemos o no estudios, y sin importar el color de nuestra piel, todos somos iguales ante la presencia de nuestro Dios y por consiguiente, no deberíamos entre nosotros hacer distinciones. ¿Ok? Muy bien. Pero si es así como debería ser, yo pregunto, ¿por qué hay iglesias de pobres y de ricos? Porque las hay, o sea, tú me puedes decir lo que quieras. Pero existen. Hay iglesias de pobres y hay iglesias de ricos. ¿Por qué hay iglesias de negros y de blancos? ¿Por qué? Y eso quizás obedezca no ciertamente a que en las iglesias de los pobres les nieguen la entrada a los ricos, o que en la de los ricos les nieguen la entrada a los pobres. No, sino un tema más bien de identidad y afinidad. ¿Qué quiero decir con eso? Mira, que no es que los ricos hagan a un lado a los pobres, sino que los pobres se sienten mejor identificados con otros que tengan la misma condición que ellos tienen. Y de la misma manera sucede con los ricos. No es que los pobres los desprecien, no, sino que los ricos se sienten mejor identificados con aquellos que tengan su misma condición. Lo mismo que sucede con las diferencias culturales. Los latinos siempre buscaremos hacer ronda, pues con otros latinos. Los de color, con otros que también sean de color. Y los blancos buscarán a otros blancos. Para que aún en la música y en las formas de adorar y recibir la palabra, encontremos mayor identidad y afinidad. Mire, en Estados Unidos existen los servicios en inglés.
Y por supuesto que también los servicios en español, donde se busca que los latinos tengan una reunión que sea de su agrado, con música, alabanza y un idioma en el que les sea fácil identificarse. ¿Pueden ir a los servicios en inglés? Pues claro que sí. No hay nada ni nadie que se los prohíba. Así como los anglosajones también pueden ir a los servicios en español. Pero las cosas se hacen de esta manera para buscar que la gente asista con mayor gozo a la iglesia. Ahora, ¿qué piensas? ¿Qué piensas? Y mientras lo piensas, vamos al verso 23. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Y esta carta te quiero recordar, y te lo quiero recordar porque hace 11 semanas que la comenzamos. Comenzó con Pablo saludando a la iglesia y hablándoles de la gracia de Dios. Y termina de la misma manera, hablándoles de la gracia de Dios. Vamos a verlo, Filipenses 1:1. Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, con los obispos y diáconos, gracia y paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Gracia de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Y es que no podemos considerar la vida cristiana aparte de la gracia de Dios. Es decir, de vivir alejados del mayor regalo que hubiéramos podido recibir. No hablo solamente de nuestra salvación, sino también de la vida eterna. Somos salvos, tenemos vida eterna por gracia. Vivimos la vida cristiana gracias a la gracia e iremos a la presencia del Padre por esa gracia. De manera que ahora podemos entender un poco mejor por qué el apóstol comienza la carta hablando de la gracia de Dios y así es como la termina. Hablando de la gracia de Dios. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. En lo que lo meditamos, veamos el siguiente comentario. En muchas formas, la iglesia de Filipos fue un modelo de congregación. Estaba compuesto por diferentes clases de personas que iban aprendiendo a trabajar juntas. Pero Pablo reconoció que los problemas podrían presentarse, de manera que en su carta de agradecimiento les preparó para las dificultades que pudieran surgir dentro del cuerpo de creyentes. Aún en su condición de prisionero en Roma, Pablo aprendió el verdadero secreto del gozo y la paz: imitar a Cristo y servir a otros. Al concentrar nuestras mentes en Cristo aprendemos unidad, humildad, gozo y paz. También seremos motivados a vivir por Él. Podemos vivir confiadamente para Él porque tenemos la gracia de nuestro Señor Jesucristo con nosotros. Y ahí en el lugar en donde estás, te voy a pedir que inclines por un momentito tu rostro, cierres tus ojos. Te quiero invitar a orar. Te quiero invitar a darle gracias a Dios por este tiempito que nos ha prestado, por estas 11 semanas que nos ha permitido el estar juntos, aprendiendo un poco más acerca de Él a través y por medio de esta carta. Que como todas las cartas que hemos estudiado, hasta el momento todas ellas del apóstol Pablo, vamos mirando cómo es que Dios, de distintas formas, de distintas maneras, hablaba a cada una de las iglesias, pero con todas y cada una de ellas nos vemos identificados. Y Dios, en verdad, cuántas gracias tenemos que darte. Gracias, Señor, por estas 11 semanas que nos has permitido estar juntos, que nos has permitido aprender un poco más acerca de ti a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque vamos verso a verso, casi palabra a palabra. Pero bendito Padre Celestial, es la manera en que hemos podido aprender a conocerte mucho mejor. Gracias, Señor, porque pones en nosotros así el querer como el hacer por tu buena voluntad. Pones en nosotros ese hambre, ese anhelo, ese deseo de ti, de buscar de ti, de tu presencia. Pero también nos provees de estos recursos, Señor, para poder hacerlo. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Y Padre Celestial, te rogamos que efectivamente
el que ha empezado esa buena obra en nosotros finalmente la termine. Ese es un hecho. Pero queremos, Señor, vivir a la altura del llamado que nos haces. Que todo esto que estamos aprendiendo no solamente quede en nuestras mentes, sino, Señor, descienda a nuestros corazones y finalmente podamos ponerlo por obra. Afecte nuestras vidas de tal manera que podamos vivir de manera distinta. Padre, en el nombre de Jesús, te lo pedimos. Amén. Muy bien, que el Señor te bendiga, que el Señor te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Te recuerdo, nos escuchamos todos los días a través de un devocional. Los días domingos a través de una reflexión. Y todos los lunes a través de un estudio. Que el Señor te siga bendiciendo.